Bienvenidos a todas las personas que lleguen a ver este video por primera vez o que estén viendo el ciclo de conferencias de la Escuela Conocimiento de sí mismo. Recuerden que esta escuela da las conferencias totalmente gratis. Pueden encontrarlas en YouTube, en Instagram, en Facebook como Conocimiento de sí mismo. Si quieren encontrar esta página específica en la que yo doy las conferencias, simplemente escriben @secretosolar y ahí pueden encontrar en YouTube, en Instagram, en Facebook. Hoy vamos a ver la conferencia 45 de fase A, qué debemos hacer para que las prácticas den resultados positivos. Bueno, como sabemos, este es un curso que nosotros damos gratis y da una serie de herramientas que son prácticas para que nosotros podamos despertar la conciencia. Sin embargo, algunas veces muchos podemos llegar a pensar que estas prácticas no nos van a dar resultados o hay algunos a los cuales no le están dando resultados. Entonces hoy vamos a ver eh, qué de pronto puede estar evitando que las prácticas nos salgan perfectas. Y vamos a iniciar hablando de la importancia de la práctica. Nosotros debemos saber que, bueno, en este camino es importante que nosotros todos los días saquemos tiempo para practicar, ya sea el poquito de tiempo que tengamos en la mañana o en la noche, hay que tener un tiempo para practicar, porque si nosotros no damos ese tiempo a nuestra conciencia y a nuestra esencia, no vamos a poder pues experimentar. Toda práctica que nosotros hagamos nos va a llevar a un resultado. Siempre vamos a tener un resultado de una u otra forma. Así que es ideal hacerla porque de lo contrario no vamos a poder hablar nunca de que las prácticas den resultados. También hay que entender que, digamos, si nosotros estamos en el camino de la creencia, nosotros no vamos a poder llegar a un buen resultado de estas prácticas. Es decir, nosotros podemos pensar que, como acá hablamos, por ejemplo, de la llamada muerte psicológica, que es cuando nosotros eliminamos defectos y ya sentimos esa liberación, esa paz de no tener esa esclavitud que antes en la cual nos tenía ese defecto antes de que lo elimináramos. Si nosotros no practicamos la muerte psicológica, ¿cómo vamos a saber que esto es real? Entonces se queda en una creencia. Pues la creencia, uno puede llegar a pensar, sí, hay una persona que yo conozco que realmente cambió mucho con la muerte psicológica, esa persona cambió, esa persona eh, dejó de ser, por ejemplo, iracunda, dejó de ser envidiosa, dejó de ser todo lo que, todos los defectos, o ha cambiado en algunos aspectos que antes tenía muy fuertes, como por ejemplo la persona era muy lujuriosa, cambió, pero ¿qué hemos probado en nosotros mismos? Así que si lo dejamos en creencia, se queda como en un libro muy bonito que leímos o en algo muy bello que le escuchamos a alguien y en una virtud que le vimos a alguien. Pero recordemos que aquí lo interesante es, o lo importante, es que esa virtud nazca en nosotros. Y para ello hay que sacar tiempo diario para poder eliminar los defectos. Bien, se ha visto que hay muchas, digámoslo así, escuelas que le enseñan a la gente a creer. Se quedan enseñándole a la gente, bueno, usted crea en esto y creer y creer y creer y a punta de creencias, pues uno es, digamos que es más fácil. Para mucha gente es más fácil ponerse a creer y no, simplemente no tienen que practicar y comprobar. Pero en este camino se hace necesario comprobar porque de lo contrario nosotros estaríamos, digamos, solamente quedándonos en la creencia y eso no es de esta escuela. Nosotros, a través de la experimentación directa,
podemos llegar a conocer un sinfín de cosas, como por ejemplo, en la conferencia 3 se enseña el desdoblamiento astral. Si ustedes lo empiezan a practicar todos los días, van a poder, por ejemplo, investigar sus vidas pasadas. Si ustedes quieren saber qué efecto es el que más energía les está quitando en este momento, lo van a poder investigar. Van a poder investigar todas esas, también esas, incluso esas creencias que tienen. Por ejemplo, si un lugar les parece una escuela espiritual supuestamente eh, buena o justa o derecha, digámoslo así, ustedes pueden ir a investigar si eso es real. Así que se vuelve una herramienta súper importante para que nosotros podamos tener mucha información porque se puede investigar cualquier cosa que nos dé ánimo, que nos interese. Con la ayuda de nuestro Padre y de nuestra Madre Divina lo vamos a hacer. Es importante que nosotros desarrollemos este desdoblamiento astral porque, por ejemplo, en cuanto a todo lo que tiene que ver con el karma, es importante que nosotros estemos informados para poder que nuestro proceso del despertar espiritual sea real. Qué karmas tenemos, qué estamos debiendo, qué hemos hecho. Y esto le da a uno mucho ánimo porque uno siempre como que, digamos, hay personas que se portan, digamos, correctamente y muchas veces les pasan cosas malas, ¿cierto? Y dice, pero yo qué he hecho, yo qué he hecho, y es importante que aprendamos el desdoblamiento astral para ir a investigar qué hemos hecho, qué deudas tenemos de vidas pasadas y de esa forma uno ya no tener esa carga de creer que es que acá, no sé, no, que simplemente son de malas y no es eso. Todos sencillamente, digamos que nos retorna lo que hemos dado. Pero eso es importante que lo comprobemos en desdoblamiento astral y muchas cosas vamos a poder hablar con los maestros y todos estos procesos eh, que son para nosotros incógnitas, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué pasó en mi vida pasada? O después de que fallecí en la existencia pasada, ¿verdad que me hicieron un juicio? Acá, por ejemplo, hablamos de los juicios. Ay, cómo fue ese juicio? ¿Qué me dijeron ahí? ¿A qué me comprometí? ¿Qué fue lo que más en lo que más fallé en esa vida? Así eso sería muy interesante para nosotros. Pero para ver los resultados tenemos que empezar a hacer la práctica todos los días. De esa manera, entonces ya, por ejemplo, un día yo hice la práctica y ya voy comprendiendo algo más y así voy adentrándome en mi mundo interno. Pero si nosotros invertimos el poco tiempo que tenemos en el ocio, totalmente en el ocio, pues será muy difícil que vamos a avanzar en estas prácticas. Obviamente hay personas que están ocupadas trabajando, otras estudiando, haciendo sus cosas de la vida. Sin duda es importante que sepamos que el poco tiempo que podamos rescatar de nuestro diario vivir, lo tratemos de invertir en el conocimiento de sí mismos. La parte espiritual de nosotros está muy descuidada. Nosotros no le dedicamos casi tiempo a nuestra conciencia, a nuestra sabiduría, al despertar de nuestro amor. Y asimismo, cada día fallamos más, ¿cierto? Porque nos falta inteligencia, pero me refiero espiritual, emocional y nos falta también mucho amor. Pero si nosotros empezamos a dedicarle, así como nos dedicamos tiempo para hacer cultos, para estudiar o dedicamos tiempo para hacer dinero, que es algo pues muy importante en la vida de nosotros, si es así, también podemos hacer un esfuerzo y sacar un tiempo para empezar a hacer las prácticas. Y esto también complementarlo con que eh, ya nosotros pues haciendo las prácticas que se hacen en el diario vivir, o sea, las prácticas que se hacen en la marcha del diario vivir, como la llamada muerte en marcha, pues también nos va a ayudar. Así que vamos a ver la primer aspecto, que sería, o sea, para el fracaso en nuestras prácticas, que sería la falta de concentración.
Para nosotros mantenernos concentrados, debemos tener la conciencia centrada en la acción. Donde están nuestros pensamientos, está nuestra conciencia. Así que si nosotros estamos haciendo algo, no podemos estar con los pensamientos en otro lado porque ahí ya llega la desconcentración. Por ejemplo, si yo me estoy, digamos, hay gente que dice, no, a mí me gusta hacer varias cosas al tiempo, pero sucede que si yo me pongo a hacer varias cosas al tiempo, pues estoy fomentando en mí la desconcentración. Y resulta que para hacer cualquier práctica de meditación, de desdoblamiento astral, la autoobservación diaria, se requiere la concentración. La concentración así entonces la debo fomentar desde que me levanto, abrimos los ojos y estamos ya conscientes de ese aquí, ese ahora. Pero ¿cómo lo hacemos? Nosotros debemos comprender que la mente, donde la tengamos, ahí está la conciencia. O sea, si nosotros estamos concentrados en lo que estamos haciendo. Así que si yo me pongo a desconcentrarme, no va a ser las actividades de mi diario de vivir la conciencia, sino que las va a hacer el ego. Y el ego se equivoca. Y yo me ahogo mucho. Eh, la conciencia es la que va a hacer la actividad si nosotros nos concentramos. Si yo estoy, por ejemplo, en el baño, me estoy bañando, hay gente que se pone a poner música y empieza un poco de cosas en el baño, ¿cierto? Pero en ese momento me puedo estar resbalando, se me puede estar cayendo las cosas, que me cae jabón en los ojos. Pasan muchas cosas y hay gente que se ha caído mucho en el baño también por eso. Si nosotros nos concentramos, vamos a, digamos, rendir mucho más el tiempo, nos vamos a bañar más rápido, vamos a salir mucho más seguros de ese baño, vamos a gastar menos agua. O sea, digamos que va a ser una actividad que es muy sencilla, como bañarse, pero va a ser hecha con total conciencia, eh, con mucho amor y con mucha sabiduría. Pero porque estamos autoobservándonos. Si en cambio lo hacemos totalmente con la mente distraída, entonces nuestra conciencia está en otro lado. Y nosotros aquí bañándonos, pues cometemos errores. Así que, ¿cómo podemos lograr esa concentración? Resulta que nosotros lo primero que tenemos que hacer es que en cada actividad que vayamos a hacer debemos fijarnos un objetivo. Cuando yo me fijo un objetivo, por ejemplo, el hecho de irme a bañar, yo lo puedo fijar en mi corazón, o sea que trato de sentir mi corazón, ahí como late. Entonces trato de sentir mi corazón. Si no lo siento, por lo menos me hago consciente de que está ahí. Me hago consciente con mi respiración también, de que estoy en el instante, me siento en el momento, me concentro. Bueno, me voy a bañar. Ahí está el objetivo fijado en mi corazón, me voy a bañar. Le, em, digamos que el corazón es el centro de todos los demás centros y por ende nos va a traer como la atención a lo que fijemos allí. Si me voy a ir a bañar, entonces le pongo el ánimo, hoy lo empiezo a hacer, entonces lo hago con ánimo y simplemente se empieza a hacer, pero sin necesidad uno de estar pensando en otras cosas. Si hacemos esto mismo, por ejemplo, cuando vamos a hacer una práctica, yo fijo el objetivo, en mi corazón, voy a hacer una práctica de desdoblamiento astral. Voy a hacerla, no sé, por ejemplo, a las 8 de la noche en mi cuarto y voy con el propósito de que cuando salga en el desdoblamiento astral, voy a ir a investigar qué pasó en el juicio de mi última vida, cómo fue mi último juicio ante la ley divina.
Una vez allí voy a observar cómo fue mi juicio y me voy a enfocar en cuáles fueron los propósitos que yo tenía para esta vida. ¿Por qué es tan detallado fijar un objetivo cuando vamos a hacer una práctica? Porque, y de hecho las actividades del diario vivir, porque si soy, entre más detalles yo le doy a ese objetivo, más segura está como la práctica o la actividad que voy a hacer. Por ejemplo, fijo en mi corazón que voy a ir eh, a hacer, a cocinar y en esa actividad de cocinar voy a estar haciendo primero la ensalada, luego voy a asar, pues no sé, la proteína y voy a poner primero a hacer el arroz, así, todo, y luego voy a asar la proteína. Uno tiene que poner como el objetivo y las actividades que se van derivando de ese. Si por alguna situación sucede algo que lo distraiga a uno, pues uno va un momento, hace lo que tiene que hacer, por ejemplo, contestar el teléfono un momento y lo deja ya y nuevamente vuelve a la práctica. O si está en una actividad, vuelve a la actividad. Pero, digamos, está revolviendo, contestando chats, cocinando y haciendo un montón de cosas. Por eso es que hay veces se nos riega la comida, nos queda fea, ponemos un condimento que no era, nos pasamos en algún condimento. Sin duda, si hacemos esto con concentración, digamos, si hago la práctica de desdoblamiento astral con concentración, voy a tener algún tipo de avance. Puedo que esta vez me pueda relajar bien, puede que esta vez se sienta alguno de los síntomas. Siempre se va a avanzar un poquito, siempre. O hay gente que de una vez sale en el desdoblamiento astral desde la primera vez, eso es muy personal. Y en el diario vivir, si hago mis cosas, cada una, cada actividad con sus subactividades, tranquilamente, pues voy a llegar a acertar en ellas y las voy a hacer de una manera perfecta. Y eso va a ser lo mejor para nosotros. También, digamos, si nosotros vamos a hacer una práctica, debemos siempre fijar nuestro objetivo en el corazón y poner después ese ánimo. Ese ánimo, y por eso es que hay que hacer cosas que nos interesen. Hay que hacer prácticas que nos den, que nos apasionen, hay que ponernos un objetivo, o más bien hay que hacer en las prácticas ponernos un objetivo que nos apasione. Si yo voy a hacer un desdoblamiento astral, voy a ponerme un objetivo que realmente me apasione saber, algo que realmente a mí me interese mucho. Y eso me va a ayudar a poner el ánimo. Perdón. Vamos a observar que los defectos empiezan a fastidiarnos. Así que, por ejemplo, si yo estoy haciendo una práctica de desdoblamiento astral, ya me dispuse, puse el objetivo en el corazón y le pongo el ánimo porque es algo que me interesa. Y de pronto llega a la mente y me dice, ay, pero acuérdese que a usted la vez pasada no le salió nada. O solamente le tuvo un pequeño síntoma. No, pero es que esto solamente es para los que ya realmente el padre les ayude. Si el padre no quiere, y probablemente no quiera. Todas esas, todos esos pensamientos son de la mente. Y la mente nos quiere a nosotros eh, hacer siempre caer, porque la mente no es del padre, o sea, no está relacionada con todo lo que tiene que ver con el padre. La mente está, en este momento está manejada por el ego. Así que todas las cosas que nos dice es para quitar la fuerza. Cualquier cosa que nos diga la mente es obvio que es para quitarnos la fuerza. Así que por cualquier opinión, cualquier cosa que se nos venga a la mente, hay que pedirle a la Madre Divina, Madre mía, elimíname este pensamiento o elimíname este defecto y seguimos, volvemos al corazón y así
tenemos que sacar esta práctica. Volvemos nuevamente a nuestro corazón, a sentirnos, a inhalar por la nariz y nos vamos a sentir en el momento. Si nosotros tenemos que hacer cualquier cosa en el diario vivir y la fijamos en nuestro corazón, sentimos el presente y es el objetivo claro de lo que queremos hacer, lo más probable es que lo haga, venga a ayudarnos a hacer esto, la conciencia. Y así vamos a llegar a la inspiración primero, que está relacionada también con, como con ese anhelo de hacer las cosas bien y de disfrutar lo que se hace, que nos va a ayudar a inspirarnos. Y por ende vamos a llegar a hacer lo que estemos haciendo de una forma perfecta y vamos a acertar. Vamos a acertar en cada cosa. También es muy bueno realizar un cronograma de actividades si nosotros podemos escribir qué vamos a hacer en el día. Primera cosa que voy a hacer y bueno, las pequeñas como subactividades que van en esa actividad y así escribir las cosas que vamos a hacer en el diario vivir y a qué horas vamos a sacar el tiempo para la práctica, em, qué momento, de qué hora, en qué lugar. em, es importante el lugar, la hora y también que escribamos como esas subactividades que vamos a realizar. Esto nos ayuda a mejorar a nosotros realmente demasiado porque nosotros tenemos como, digamos, una enseñanza de que entre más actividades hagamos al tiempo, mejores personas, más eficaces, más inteligentes somos. Pero eso nos ha debilitado mucho a nivel social y a nivel espiritual, porque nosotros así ya no estamos enfocados en lo que queremos hacer, sino que estamos en el pasado, pensando en lo que hice antes, em, pensando en algo que pasó después, en algo que va a pasar después. Entonces, con el cronograma de actividades nos vamos a centrar. Digamos que hay unas como recomendaciones para nosotros poder concentrarnos. Y en eso es, en primer lugar, tratemos de hacer una sola cosa, así tenga sus actividades. Evitar pensar. La mente siempre nos está trayendo recuerdos. Eso no solo nos quita energía y nos distrae. O sea, está en el pasado o se va al futuro. También, por ejemplo, si algo nos quedó bien, nos puede llegar a la mente a traer pensamientos acerca de ello. Si algo nos quedó mal o si hicimos algo mal, también. Así que debemos hacer cada cosa sin pensar en ninguna otra cosa. Evitar interrumpir nuestras actividades. Por ejemplo, si yo estoy haciendo la comida, yo para nada debo ir, entonces si voy a la habitación, que porque el celular me timbró y me quedo allá charlando y luego me pongo a ver reels y se me quema la comida, ahí ya estoy interrumpiendo. Evitar ir al futuro, qué voy a hacer después, porque para eso tengo mi cronograma o para eso ya tengo en mi mente organizado qué voy a hacer después. Evitar recordar y mantenernos centrados. Recordemos que la mente usa palabras, preguntas y palabras como para fastidiarnos y hacernos salir de ese estado de concentración. Si yo, por ejemplo, estoy haciendo la comida, puede llegar a, y yo después tengo que ir a, no sé, a pagar una factura, la mente puede llegar a empezar a meter palabras, frases o preguntas, como por ejemplo, em, ¿qué tal que esté cerrado allá donde voy a ir? ¿Será que sí voy a alcanzar? Em, ¿Será que ese recibo ya está vencido? O sea,
como fastidiándonos para que nosotros nos salgamos del instante. Por eso la mente hay que tenerla en silencio, evitar, o sea, ella va a hablar, pero nosotros la vamos a eliminar con la ayuda de la muerte psicológica. Madre mía, elimíname este pensamiento. Ay, es que será que sí voy a poder ir allá, o quién me va a llevar, o cómo voy a ir. Entonces, madre mía, elimíname este pensamiento. Cuando termine de hacer la actividad que estoy haciendo, me enfoco en ese aspecto. El segundo aspecto para el fracaso en nuestras prácticas es la falta de fe. Debemos saber que nuestra conciencia, que es nuestra misma esencia, ese Cristo en nuestro mundo interno, es total seguridad, total fe. Así que la duda es el ego, simplemente es del ego. Cuando nosotros dudamos, es el ego el que nos está hablando y nos está metiendo como utilizando nuestra mente para dañarnos nuestra práctica. Así que nos va a decir que, por ejemplo, nosotros no tenemos el Dharma para hacer esa práctica, que nosotros, em, la verdad, nosotros nunca nos va a salir esa práctica, que siempre, no sé, siempre nos quedamos dormidos, pero todo eso está relacionado con el ego. ¿Qué debemos hacer? Empezar a experimentar algo que se llama la fe consciente, que es cuando nosotros hacemos una experimentación directa de la verdad. Y la verdad está en las obras. Así que si la verdad está en las obras, para experimentar la verdad tenemos que hacer, tenemos que dar ese primer paso, que es como ese salto de fe, o sea, iniciar la práctica. Vuelvo y pongo mi objetivo, mi corazón, pongo mi horario, voy y hago mi práctica y la hago con toda la fe. Hay personas que, por ejemplo, al comienzo decían que no les iba a salir, que no sé qué, y simplemente yo les decía, practique y póngase el horario y hágalo todos los días sin miedo. Y llegaba el momento en el que empezaban a sentir algo, a pasar unos cambios. Posiblemente ellos ya habían sentido muchos cambios porque siempre me lo contaban, pero era como si me lo dijeran y ni siquiera se estaban dando cuenta que estaban experimentando ya algo, porque querían era ya, mejor dicho, la super experiencia de ir de una vez, y en ese caso específico de esa persona no le estaban dando esa oportunidad porque cada quien tiene su propio proceso. Así que lo que querían tal vez era eso, que mostrara más trabajo, más fe. Pero cada vez que uno hace una práctica, y es que así haga una sola, desde la primera vez siempre vamos a sentir algo. Siempre va a haber un síntoma, siempre va a haber un pequeño paso, y eso hace que sea como que empiezan esa semilla de la fe. Y cada vez que hacemos otra práctica, pues esta semilla va creciendo. Así que cada vez que vayamos a hacer una práctica y nos empiece y sentamos que no podemos, sepamos que ese es el ego poniéndonos precisamente la barrera que él iba a salir, que quiere ganar, ¿no? Porque de todas formas una persona que empieza a practicar esto de meditación, de desdoblamiento astral, pues es obvio que se vuelve un enemigo del ego y pues tampoco es que quiera que lo eliminen. ¿Quién quiere desaparecer? Así que va a poner trabas para ello, pero nosotros ya lo sabemos y con eso nos vamos a defender. Nos vamos a defender de todo esto. Si queremos entonces que nuestra fe aumente, pues empecemos a actuar, a hacer, a practicar. Ay, que es que el sacrificio por la humanidad da fuerza. Pero entonces hagamos sacrificio por la humanidad para que realmente experimentemos esa fuerza. Que es que el practicar su prasexo, eso vuelve dioses a las personas, eso despierta toda la conciencia, pues hay muchos comentarios. Eso despierta totalmente la conciencia, eso nos da poder sobre todos los elementos de la naturaleza, pero ya ha empezado uno a hacer esa práctica o solamente le parece, digamos, admirable, nos volvemos de pronto así, personas que solo están alimentando esa creencia. Y lo importante es empezar a practicar. Y cada vez que sintamos
que nos falta, o sea, que tengamos esa duda, sepamos que es del ego. Cualquier duda es del ego. El ser no tiene ese tipo de duda. Vamos a ver el siguiente aspecto que es el miedo. También el miedo es algo que pertenece al ego, porque nuestro ser es totalmente lleno de amor. El amor es el ánimo, es la pasión, la fuerza para hacer. En cambio, el temor es, ustedes de pronto no han tenido muchísimo miedo que uno como que se queda paralizado. Ese temor es algo que está relacionado con el ego. Em, Hay personas que, por ejemplo, ustedes se van a dar cuenta que el miedo las acecha y no les deja hacer nada. Si van a hacer una práctica, dicen que no, que eso no les, que miedo, que tal que es, por ejemplo, si hacen el desdoblamiento astral, que tal que se queden por allá y que se les meta no sé qué al cuerpo. Eso nunca va a pasar. Eso hace parte de la imaginación mecánica. Todo lo que se llama, o sea, todo lo que tenga que ver con el miedo es lo que llamamos la imaginación mecánica. Se pone el ejemplo de que una persona se suba, por ejemplo, a una barrita bajita cerca al piso, de un lado al otro, por una barrita muy bien asegurada. Pero luego que esa misma barrita la pongan en un edificio, a la altura de un edificio. Digamos, unas personas podrían pasar cuando la barrita está abajo, fácilmente, porque está bajito al lado del piso. Pero cuando la suben, que empieza ahí la imaginación mecánica, no, es que me voy a caer, y se imagina cómo se muere y todo. ¿Qué sucede? Ahí está entrando esa imaginación mecánica que, digamos, la mayoría de los problemas que nosotros creemos tener son pura imaginación mecánica. Es nuestra mente diciéndonos un poco de cosas horribles que nos van a pasar y que ni siquiera nos han pasado. No, es que lo que pasa es que allá viene, no sé, va a pasar uno en el trabajo, no llega muy a tiempo, me van a echar y luego me va a morir de hambre. Todo esto y todo lo que uno se puede imaginar ahí tan feo. Sencillamente, nosotros podríamos, por ejemplo, si nos botan de ese trabajo, pues vamos a otro y puede que consigamos un trabajo mucho mejor incluso o más rápido. Pero la imaginación mecánica nos dice que no vamos a tener trabajo, que vamos a estar mal, nos hace sentir mucho miedo, nos paraliza, nos puede dar algo. Pero todo eso está relacionado con el ego. Y de verdad que el ego, el miedo tiene dos aspectos. Por una parte nos está mostrando a nosotros toda esta imaginación mecánica que son los propios ataques de nuestro propio ego para, digamos, evitar que nosotros despertemos la conciencia, porque al despertar la conciencia el ego muere. Y pues recordemos que igual para despertar la conciencia hay que eliminar los defectos, así que a ellos no les conviene. Y por otra parte, el miedo saca a relucir todo lo que nosotros internamente somos. Cuando nosotros, por ejemplo, pensamos que alguien es malo y nos va a hacer daño, es porque nosotros en el fondo pues somos así de malos y haríamos ese daño. Seríamos capaces de hacer así, ese mismo daño. Debe ser que nosotros en este momento tengamos un enfoque de totalmente ánimo, amor y en nuestra conciencia. Y evitar que cualquier miedo se nos meta. Porque va a llegar el miedo, por ejemplo, en la práctica de suprasexo, que nos va a decir, no, es que se va a caer y se imagina, se imagina incluso hasta la caída. Eso lo hace mucho la mente cuando uno va a ir a practicar suprasexo para que la persona tenga miedo y no practique. Ni siquiera tiene la capacidad de empezar el proceso de caricias y todo porque tiene miedo. O, por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer el proceso de muerte psicológica. No es que de una vez eh, los defectos, no, pero es que si usted elimina este defecto, o sea, usted trata de eliminar este defecto no se va a morir. Esto no se va a morir así de fácil. Y si lo va a empezar es a atacar. O sea, todo eso es de la mente y eso proviene del ego. Así que a cada pensamiento de esos hay que pedirle a la madre y la madre mía, mentalmente recordemos, elimíname este pensamiento, elimíname este miedo,
elimina esto que dijo la mente y cuando vayamos a hacer la práctica de suprasexo, pedirle a la Madre Divina que nos elimine, que nos encierre la mente, para que no esté ahí como mostrándonos todos esos procesos negativos. Si nosotros no resolvemos todo lo que tiene que ver con el miedo, que está relacionado con estudiar incluso nuestros miedos, enfrentarnos a ellos, nosotros podemos empezar, así como hacemos la meditación de cualquier defecto, pues los defectos del miedo. En ese caso, ¿yo a qué le tengo miedo? ¿O cuál es mi miedo? Después de que uno ya haga la práctica, porque digamos en el momento uno simplemente le pide a la Madre Divina que elimine eso, pero después saca un tiempo para estudiar ese defecto que se entró ahí, ese detalle que me trató de meter el miedo. Y digamos, al estudiarlo y al reflexionarlo, cuando él ya venga, yo ya lo voy a conocer y ya va a saber que para nada me puede hacer daño. Y si resolvemos todo ese proceso de la imaginación y lo frenamos, va a empezar a trabajar algo muy importante, que es, que es esa voluntad. Si nosotros, eh, por ejemplo, nos hacemos conscientes de que nada de esas cosas malas van a pasar, decía, nada de eso me va a pasar, nada de eso me va a pasar, estoy simplemente con mi imaginación mecánica. O cuando veo el mal en otros, que, ay, que se me va a hacer daño, nada de eso va a pasar. Eso es simplemente mi ego, digamos que viéndose como en un espejo en esa persona. Y empiezo a pedirle a la Madre Divina, Madre mía, mátame este pensamiento, mátame este miedo, donde lo sienta en el cuerpo, o la cara que yo haga, o las palabras que yo diga. Ahí recupero la voluntad. Otro aspecto, que es el cuarto aspecto del fracaso, recordemos que, bueno, es la falta de objetivo. Cuando nosotros no tenemos un objetivo en cualquier práctica que vayamos a hacer, pues no lo vamos a lograr, porque es realmente, como dice el maestro, si un barco sale pero de un puerto, pero no tiene a dónde ir, no tiene un objetivo, lo más probable es que se pues quede a la deriva o que todos se pongan a pelear y no sepan para dónde ir. Pero si nosotros tenemos un objetivo, lo más probable es que lleguemos a ese objetivo. Si hay un barco con un lugar a donde llegar, allá va a llegar. Pero también del objetivo es saber que debe ser muy específico. Si voy a, por ejemplo, a meditar, ¿qué voy a meditar? Por ejemplo, voy a meditar la ira. Bueno, la ira, pero ¿qué aspecto de la ira? Porque la ira, hay digamos que muchas formas de ira o muchas, no sé, la ira de que cuando estoy conduciendo, la ira al volante. Esa es una ira que se puede meditar. Em, ¿En qué momento lo voy a hacer? ¿En qué lugar lo voy a hacer? Exactamente, o sea, tener la hora y voy también a tener claro qué escenas voy a estudiar, qué escena voy a estudiar. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Lo voy a hacer con un cuaderno y con un esfero o lo voy a hacer en el proceso de meditación, pues cerrando los ojos? ¿Cómo voy a escoger ese proceso? Pero tener todo muy claro y de esta forma tengo el objetivo no solamente principal, sino como todas las especificaciones de ese objetivo claras. Que cuando voy a hacer un desdoblamiento astral, qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, si voy a ir al Tribunal de la Justicia Divina. Es que voy a ir al Tribunal de la Justicia y qué vas a preguntar. Exactamente en qué se va a enfocar. Y cuando se lo digan, o sea, exactamente que se lo digan, ¿tiene alguna otra pregunta? ¿Tiene algo más que preguntar? Porque de todas formas, a uno siempre en algún momento le va a salir la práctica, así que ahí se necesitará todos esos aspectos específicos del objetivo. También es importante tener un anhelo que nos apasione. Como les decía ahora, si a nosotros nos da mucho ánimo hacer algo, saber algo, precisamente a eso es a lo que le tenemos que apuntar. De esa forma nos va a salir más fácil. Y ese ánimo, ponerle el ánimo, uno empieza con el primer aspecto como ese ánimo y ya lo demás va saliendo. Hay unas reglas para
bueno, unas reglas también para lograr el triunfo en nuestras prácticas y la primera de ellas es, por ejemplo, saber anhelar. En el saber anhelar es, como les decía, tener nuestro objetivo claro, para dónde voy, qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, en qué momento, en qué lugar. Ese es saber anhelar. Tengo un anhelo, pero tengo que ser con un objetivo específico. El segundo es saber osar, es empezar a hacer y con ello ya, o sea, uno se lanza a la práctica y ya con eso va a empezar a aumentar la fe. También está el saber hacer, que es tener nuestra conciencia centrada en la acción desde que abrimos los ojos en el diario vivir. Las prácticas no son algo, o sea, la concentración en las prácticas no es algo a lo que se llega simplemente en el momento que hacemos la práctica, sino es algo que se vino alimentando desde que abrimos los ojos. Desde que nosotros nos levantamos en el diario vivir, vamos a ir concentrándonos en cada actividad y este continuo saber hacer las cosas ya también se va a manifestar en la práctica. Y uno muy importante que es saber callar. Cuando nosotros hacemos las prácticas muchas veces nos develan eh, cosas en los sueños, información importante, puede ser del planeta, de nuestra vida, de alguna persona. Y ese saber callar está muy relacionado con obtener, primero, mejores resultados en las siguientes prácticas. Si nosotros evitamos contar lo que nos han mostrado, vamos a poder ganarnos como esa confianza del ser para que él nos siga contando más y más cosas. Y entre más valiosas sean, pues más hay que saberlas callar. Si nosotros podemos utilizarnos de lo que nos han enseñado cuando nos muestran un libro abierto, podemos contarlo en el momento adecuado, en el momento justo en que tenemos que dar ese ejemplo, que nos va a servir como un apoyo didáctico o nos va a servir para algo, ahí lo vamos a saber. Pero en otro momento contar nuestras experiencias en los sueños, contar nuestros astrales, contar la información que nos dan, o si tuvimos una experiencia muy bonita, no sé, algo especial que nos pasó en nuestra práctica de desdoblamiento astral, o tuvimos un sueño lúcido muy especial y una vez ya le contamos a no sé, incluso a nuestra pareja. Tenemos que ver que hay unos detalles que, que hay que eliminar. Nosotros tenemos que darnos cuenta que hay defectos de chisme, que hay defectos de apego con la pareja, de dependencia, también defectos que nos, o sea, todo esto nos puede llevar a nosotros a tener incluso lo que llaman una noche cósmica o digamos como una especie de largo tiempo en el cual no nos muestren nada, no podamos tener un desdoblamiento astral, ningún sueño lúcido, y esto se da por estar contando lo que vemos en nuestras experiencias astrales. Si nosotros tenemos una duda, tenemos que pedirle a nuestro Padre y a nuestra Madre Divina que nos, por favor, nos concedan la sabiduría para comprender lo que nos han tratado de decir, o que si es su voluntad nos permitan, por favor, tener otro, o sea, si ya definitivamente después de varias meditaciones no pudimos comprenderlo, eh, que nos puedan volver a mostrar de una forma que lo podamos comprender mejor. Eso es indispensable, que nosotros aprendamos a develar nuestros propios sueños y no a estárselos contando a nadie ni preguntándole a nadie, porque esto de contar las experiencias está muy relacionado con el orgullo. Realmente la humildad, para irla desarrollando, tenemos que estar fomentando el silencio de todo lo que sabemos, de toda la información que nos dan, y así el saber callar se vuelve un requisito, una regla para practicar, para el triunfo en nuestras prácticas. Bien, muchísimas gracias. Por favor, compartan estas enseñanzas. Recuerden que la siguiente conferencia es la número 46 de fase A, cómo controlar poluciones nocturnas y caídas sexuales. Quienes quieran verla, recuerden seguir la página de conocimiento de sí mismo que tengo en YouTube. Pueden escribir @secreto solar y ahí la encuentran y pueden ver esta otra conferencia. Y recuerden compartir con otros estas enseñanzas que son gratuitas. Muchas gracias, que tengan un feliz descanso. Hasta luego.